Impresionante, ¿eh? Es cuquísimo. Nah, qué locura de... Tiene contenido que algunos viewers pueden considerar ofensivo. ¿Se va a sacar la polla en directo esta semana? ¿Qué? Empieza hablando. Es que no podía empezar de otra forma, tío. Darán premio. El año pasado dieron premios, ¿verdad? Tío, me va muy mal, ¿no? ¿O qué? Niño. Está parando todo el rato. Si se vuelve a parar, me voy a Twitch rápido. Today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person. ¿Qué dices, Fer? No lo sé si es aquí, la verdad. Yo creo que es más de lo del Microsoft. ¿Qué dices, Fer? ¿Cómo estamos? ¿Aquí qué tal van? Vale, voy a verlo aquí, yo creo. Hago cambio. Esto, gente, full fast forward. Dame un momento. Ahora mismo no está diciendo nada, Perdón. Un momentito. Un momentito. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. Perdón. No ha dicho nada. Hola, Lisra. Llegas a tiempo. In just a few minutes, qué bien, la verdad. Ahora me pilla ahí, ahora estoy de poca examen y tal, ando muy liado, pero bueno, la verdad que bien, porque se viene tremendo de conferencia. Se escucha ahora, ¿no? ¿Todo bien? The reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. All I'll say right bueno, lo de siempre, ¿no? Que hay que esperarse hasta el final. Tío, es que el problema es que el Kifli te dice esto y en verdad puede ser cualquier gilipollez que una serie de... del juego de Bob Esponja, tío. Y el tío se lo cree tanto que te lo cuenta así. Es un Prince of Persia, ¿no? It's cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. Como los Assassin's Creed Chronicles, ¿no? The immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. No, pero el que reiniciaron el desarrollo era un remake de las Arenas del Tiempo, ¿o qué? Then again, they weren't prepared for me. Este es rollo los Chronicles, ¿no? Bueno, es más hack and slash que otra cosa, también te digo. Está guapo, Canción un poco... Joder, tío, yo te juro, no sé por qué pone estas canciones en estos trailers. Parece para móvil. O sea, puede ser, Sí que son... Es más cartoon, eso, como el Immortals, como dices. Pero es un Prince of Persia, ¿no? Eso estamos seguros. Pues no tiene mala pinta, Sorprendentemente, siendo Ubisoft, sorprendentemente. Es que la canción, tío, yo te juro que no sé por qué no ponen estas canciones, tío, en estos trailers. Es un poco como la del... ¿Cómo se llama, tío? El Orso de Fallen 2, tío. Pusieron Painted Black. No, de AFC, ¿no? Pusieron de Iron Maiden, la Run to the Hills, ¿no? Prince of Persia, The Lost Crown. 18 de enero en Nintendo Switch, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5. 18 de enero. Oye, pues no tiene mala pinta, Pero el que reiniciaron el desarrollo no es este, ¿no? Reiniciaron el desarrollo de un remake, me acuerdo. Pero sinceramente, no tiene mala pinta, la verdad. Siendo Ubisoft, me sorprende que nunca han hecho un Metroidvania y la que los juegos los hacen cada vez peores. No tiene mala pinta. Claro, era un remake de las Arenas del Tiempo, si no me equivoco, ¿no? Ese supongo que también estará ya como el Beyond Good and Evil.
Bueno, esto me suda la polla. Gemapel Bárbara. Muy fuerte. Pero si os mola el tema de pium pium, putioso, putioso, aunque la peña lo tiene que estar gozando. Este año, para la peña que le gusta en los juegos de lucha, es una demencia, tío. Entre el Street Fighter 6, el Mortal Kombat 1, el Tekken 45. ¿Enseñar algo del Tenkaichi este señor? O eso es más... Esto puede ser del Tenkaichi algo, ¿eh? At the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities. El chat de Gigabots. Let's do it. A saber qué has puesto, tío. Ah, qué buena broma. Porque el Kung Lao tiene un gorro con cuchilla. Ah, pero es reinicio, rollo. Vuelven a ser jóvenes, ¿no? Ah, por poner el símbolo del dorito. Mira, se ve de la hostia, tío, pero se lleva viendo de la hostia el Mortal Kombat desde el 10, ¿sabes? En plan... Es uno, pero rollo 1-1. Claro, es que se ve igual que el 10, tío. Visualmente es muy perfecto. Por eso será. Supongo que lo está pagando todo el mundo. Yo entiendo que porque yo no soy de juegos de lucha, pero supongo que sí, a la gente que le gusta mucho el Mortal Kombat. Por ejemplo, Ángel y Sara sigue jugando todos los días al Mortal Kombat porque me meto en YouTube y me aparecen sus vídeos. Entiendo que se lo tiene que gozar basto. Está guapo este personaje, ¿no? Es el Virgil del Mortal Kombat, también te digo. Pues no sabía que era reinicio, rollo. Pensaba que era rollo reinicio del número, pero como que iban a continuar con la historia del 11. God of Fire. Pero entiendo que la historia no va a ser la misma, ¿no? En plan, no sé si el original tenía historia, pero entiendo que tirarán por otra vertiente, ¿no? En plan, ya que reinician la saga. Oh, se ve guapo, ¿eh? Sinceramente está bueno. El Raiden, chaval. Me pasa lo mismo con el Devil May Cry que con el Mortal Kombat, que está muy guapo, pero yo no sé jugarlo así, tío. En plan, yo hago un ataque y me meto en una partida online y me lo corta cualquier nota de Arizona que ha jugado 2 semanas más. Bueno, ojalá jugar bien, pero me parece chunguísimo, tío. La curva de aprendizaje de estos juegos es una barbaridad. Esta era Kitana, ¿no? La de... alguna. Lo que tiene el Fighters, el Dragon Ball. No me he fijado. Es verdad, sí que es verdad, ¿eh? Eso no estaba ahí antes. No me acuerdo. No. Sí, es verdad, sí, tienes razón. Hostia, no me he fijado. Claro, yo no me acuerdo. Es que yo también, al último que juegas al 10. Y al único creo que también. Un poquito, ¿no? Está guay, ¿eh? Los compañeros le daba al Dragon Ball le daban mucha vidilla. A ver. Joder, tío. La persona que diseña los finishers tiene que estar traumatizada. Pero no es normal tener esta imaginación para reventar un cuerpo humano, tío. ¿Tú crees que se mueren? Nah, yo creo que no. Está bien, ¿no? El Sub-Zero y el... ¿Cómo se llamaba? Era el Sub-Zero y el... Tío, ¿cómo se llamaba el prota? El Sub-Zero y el otro era el... Scorpio. Vale. Ahora juntitos, son amigos ahora, ¿eh? ¿Cómo se pueden ser amigos? Poco me parece. Lo digo totalmente en serio. En plan, la persona que diseña los brutalities y los finishers tiene que estar loquísima. Please join me in welcoming to Summer Game Fest
the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. Este tío es el que hizo todas las voces del comentarista del Mortal Kombat, ¿no? Me sale mucho el TikTok de... ¿Sabías que, como no tenían dinero para pagar a alguien, las hizo todas él? Finish him. Brutality. A mí no me sale todo. First of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of... No sé si ha vendido mucho el Mortal Kombat 11, pero al menos a mí no me lo parece. Created a brand new universe, and this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters... Ahí no he entendido nada de lo que has dicho, pero la verdad me he perdido. La parte de Noob Saibot. Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies. And Scorpion y Sub-Zero son hermanos, ha dicho. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years. Hola, Black. ¿Cómo estamos? The thing we got to talk about are Black. ¿Cómo va todo? cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Cameos. So tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll Dale, pick, Black, muchas gracias por el urquito. Muy agradecido. Cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll see a Vale. No sabía. Select your character. After you do that, there's a second roster of characters. Que me acuerdo que en el Mortal Kombat 1 eran todos los mismos personajes, salvo que le cambiaban el color del kimono. Es lo máximo que me acuerdo. Te has perdido un momento, Beth. Un juego de Prince of Persia y el Mortal Kombat 1. Mira, pillas dos personajes en vez de ser tres. You can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in. No puede ser, juro. Es rollo Metroidvania, el Prince of Persia. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. No me acuerdo cómo se llama, no me lo apuntó, la verdad. Pero búscalo, seguro está por ahí. It's not a tag team thing. Luego a ver si me acuerdo y lo reviso. Exactly. And no lo he ido, jurado. Basically summoning them, it's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see. So you can bring them in a combo. Literalmente le pidió la hora en Barcelona, You see, there's like a meter up on top, which is basically... Pero lo que no me queda... No puedes usarlos, ¿no? En plan, tú pillas el compañero, pero no parece que... Porque en el Dragon Ball tú los vas cambiando, rollo. Puedes jugar con los tres personajes. Pero aquí parece que solo te ayudan, ¿no? O al menos no lo estás sacando. No sabes hacer a Bloodborne, se confía en Black. Es verdad, sí, claro, verdad que los está llamando cambios. No había hecho la relación. Pensaba que cambios se referían a personajes de otros juegos de lucha. Es que no entiendo mucho de Mortal Kombat ahora. A mí me molaba mucho Kung Lao. No, ¿cómo se llamaba el del sombrero con una cuchilla? Same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you Kung Lao, vale, pues Kung Lao. Yeah, Squirrel pops in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into old Mortal Kombat games as far as getting, Ninja Gaiden. Hostia, nunca he jugado a los Ninja Gaiden. We really want the cameo characters. Me pillaron ya... Bueno, me pillaron joven, de hecho. Well, speaking of Nine of the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in the game as Johnny Cage, right? Si te sirve de consuelo, Ever, en mi cabeza, como yo también escribo regular en general, lo estoy traduciendo muy bien, así que no te rayes. It's a huge first full circle moment. El culo está guay, me mola como Finisher, además, bastante brutal. And that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5. Yo era de Kung Lao, luego el que era un vaquero en el 10 también molaba mucho. So you're gonna hear Jean-Claude. Que tenía lo de tirar una moneda al aire y darle a la bala, que eso lo hace todos los juegos, por algún motivo. No me acuerdo de más, la verdad. Jugaba mucho Kitana también. Jugaba mucho Kung Lao, claro. Kung Lao era mi favorito. Había un chaval con una katana, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ese también lo jugaba.
we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals. Creo que ni había salido el Sekiro por esa época. Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Grande Edward Boom. Amazing. So excited about that. Literalmente Eduardo, ¿eh? Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE. Esto para vosotros, jugadores. Para los Darby y para el Sito. Secuelita del Path of Exilius. ¿Ves? Es que le invocaron. From Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Creo que se había anunciado ya, ¿no? Si no me equivoco. Me suena a mí, pero lo mismo me estoy equivocando. Where are the gods? Te digo que vaya genios justo después de salir el Diablo decir, bueno, si no tenéis pasta, va a salir este gratis no dentro de mucho. O Daruta a mí. Claro, el típico Exilecon. Me flipa como cada juego tiene ya su con. Entiendo que es el Path of Exile con. Supongo que se anunciará aquí, pero luego enseñarán más cosas allí. Si no han jugado nunca. Te está molando mucho yo entonces. Ah, yo tengo ganas, en verdad, ¿eh? Hostia, vaya bicho feo. ¿Qué es eso? Entiéndase que será free to play también, ¿no? Esto era mola. A ver si lo pillo, tío, cuando salga. 28 de julio, Find More. Looks amazing and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game. Como el Warframe, ¿no? También tiene su Tecnocon. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. El team de Capcom se viene Devil May Cry 6. Ah, vale. Se salió ya el Street Fighter, ¿no? ¿Van a sacar un DLC ya? Pero si ha salido esta semana. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Toda Island. ¿Va a salir un DLC ya de verdad? ¿Esto qué es? Es el Ryu, ¿no? ¿Está pegando con peña con una ametralladora o qué? Tiene Battlefield, supongo. Hostia, vaya cosa rara, ¿no? Exoprimal Street Fighter colaboración 1. Coming Fall 2023. Pre-order. El Exoprimal este es el que se anunció que todo el mundo diciendo ¡hostias, el Dino Crisis! Y luego era un juego de mecha rarísimo. Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. ¡Cabrón! Tío, se sabe lo del bingo, el cabrón. Tío. No me gusta cuando la peña que no debería saberse los memes se sabe los memes, tío. Ah, se ha perdido ya los bingo, tío. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. Ya, la verdad que no sé por qué pensaba que no se lo sabría. Vivía en esa mentira. Pero ahora que lo ha dicho ya. Transforming everything you may think you know. Ya, es verdad que es. ¡Ah, hostias! Este es el que tenía. Ah, no es lo que pensaba. Bueno. Está bien, ¿no? That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight. Pensaba que era el juego este de actores más famosos, pero verdad que no salía Nicolas Cage. I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes Pues no está mal, supongo, ¿no? more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! No me pidas que me emocione por ver a Nicolas Cage en el escenario. He puesto Dwayne Johnson, tío. Me la he jugado mucho, en verdad. Es que Nicolas Cage era una apuesta arriesgada, ¿eh?
Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nos equivocamos de actor. I gotta say, welcome to the Es video God. game world. Tío, no, en plan, Nicolas Cage, para mí al menos no es God, tío. Es una persona que ha vendido su carrera a todas las películas que le han ofrecido porque no tenía pasta, porque se la gastaba en gilipolleces, según tengo entendido. En plan, ha hecho una cantidad de películas de mierda que es insana. Ha hecho otras muy buenas y muy de culto. Pero tiene una carrera lamentable. En buenas películas, malas películas es lamentable. How does this happen? Hola, digo, Museum of horror, right? And when I make movies, one of my favorite genres. sí que es verdad que es bastante, sí, se mantiene bastante joven. And in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good Un enough. kilo de maquillaje. En el juego al menos lo han hecho súper joven, eso sí. Tío, en plan, en un juego en el que puedes jugar, tío, como literalmente el Scream, ¿por qué vas a decidir jugar como Nicolas Cage, tío? Por 5 euros. So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Las entradas que hace 30 años. Going to a location. Es que no ha cambiado, tío. Visualmente sí, Instead, exactamente. he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. Es que no te voy a mentir, pero esto no me podría sudar más la polla. Working together to pull through, and I like that. And so that was. Es que este es para mí es el mayor problema que tiene el Summer Game Fest, que al final, al no ser una conferencia rollo PlayStation que solamente tiene que enseñar los juegos que van a salir en su consola, el pavo este tiene que sacarle provecho y dinero a todo lo que va a enseñar. Entonces, enseñar un DLC de un juego que ha salido hace 20 años simplemente porque van a meter a Nicolas Cage, tío. Sinceramente, no sé hasta qué punto tiene algún tipo de interés para alguien, más que para su bolsillo. No sabe ni que, no ha jugado nunca. Estoy 100% convencido que no sabe ni qué coño es el Dead by Daylight, tío. Pero 100% convencido. No ha jugado una partida, no ha visto nada del juego, en plan, no sabe ni lo que es. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of. Y aún así está teniendo el mismo tiempo en pantalla que el creador de Mortal Kombat, una de las sagas más queridas y amadas de la historia de los videojuegos. Digo, porque es Nicolas Cage. Ni yo tampoco, bueno. Pero por lo menos a ti no te ha invitado el Jeff Keighley. Hostia, yo me acuerdo del año en unos Game Awards en el que salió el Shaquille O'Neal a presentar Shaq Fu, su nuevo juego de que era un ¿cómo se llaman estos juegos, tío? Un Streets of Rage. Muchísimo, ¿no? Ese año fue espectacular. Excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space. No ha hablado ni siquiera de nada de lo que es la skin y tal. Está hablando de otras cosas que no tienen nada que ver. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. Está hablando de lo que ha aprendido al meterse una skin en el juego, pero no ha hablado ni siquiera Nick, thank you so much. de qué es. Nicolas Cage, great to see you. Hace del mismo. Si es que es toda la información que tiene y que necesita. Bueno, por lo menos ha acabado ya. Nick Cage in Dead by Daylight. The chapter officially comes out on July. Tío, que puedes jugar literalmente como Eren Yeager, tío. ¿Cómo vas a querer jugar como Nicolas Cage, tío? En un juego que prácticamente juegan chavales de 18 años, tío, que no saben ni quién es Nicolas Cage, tío. ¿Por qué se van a comprar por 15 pavos una skin de Nicolas Cage? ¡Míralo! Hostias, tío. Es mucho peor dentro del juego, Yo me la compraría también, tío. Es que tú imagínate, tío. Mi abuela me da 15 euros. ¿Qué me compro? Unas nuevas deportivas en un rastrillo, pero por 15 euros no puedes comprar mucho más. O la nueva skin de Nicolas Cage para mis personajes supervivientes en Dead by Daylight. Joder, si fuese un malo sería la hostia. Asesino molaría mucho, ¿verdad? Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. The Witcher 3.
Hello, Witcher fans. We are all gathered here today. Pero el Henry Cavill no era que iba a dejar de ser Geralt, ¿o qué? Season 3, Volume 1 debut. No iba a ser su hermano. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world. Esta es la última temporada, ¿no? Vale. Season 3. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. También te digo, ¿cuánto le puede quedar a esta serie? En plan... Neutrality. Porque, ¿qué están haciendo? Exactamente los libros, ¿no? Entiendo. A mí la primera me moló. La segunda ya fue donde empeoró un poco. Hombre, si la siguiente va a ser sin el Henry Cavill, yo te digo que ya va a perder bastante. Y lo dice Jumpe, que es alto fanático, también te digo. Imagínate lo buena que tiene que ser la serie. Right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. Es un despropósito. It's all connected. Yo no lo he salido, la verdad, pero supongo que sí, ¿no? I mean, she's Es una pena al final, cuando te enamoras tanto de una saga y luego siempre pasarlo a la pantalla. There is no hiding her from it. Bueno. De hecho, el Henry Cavill, según tengo entendido, se pira porque está hasta la polla de que hagan lo que quieran con... Porque a él le mola mucho The Witcher, según tengo entendido. Y está hasta la polla de que hagan lo que quieran con ello. Creo que es por eso, no sé si hay otras cosas. Pero me suena. Hostias, tío. Es la cacería salvaje, ¿no? Nah, The Witcher 3, ¿eh? La van a acabar ya. Qué locura. The Wild Hunt. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. No lo sé, la verdad. I understand real fear. Yo digo, he jugado al The Witcher 3, tío, y en mi partida del The Witcher el Geralt está todo el rato cambiando de armadura, de arma, tal. He visto la serie y en ningún momento cambia de espada, tío. En plan, sinceramente, muy decepcionante. Is that so? Esto todo es The Witcher 1, ¿no? No he visto nada de esto en la vida. I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Pero bueno, para todos los The Witcher fans, ahí está, New Season of The Witcher. Epic Games Store. From the creators of the Vanishing of Painkiller, ¿no? Ese me sonaba que estaba bien. Este es el que he dicho antes que está guay, ¿no? ¿Puede ser? El del oeste. Bueno, el del este con brujitas. Es Fortnite. Hostia, sí que ha cambiado. Efectivamente, es el que justo he dicho antes que digo, hostia, este estaba guapo. No ha salido en un año, tío. No los conozco, no sé qué han hecho antes. El Painkiller me suena, pero no me acuerdo ahora mismo qué era. Es que este lo enseñaron el año pasado. El Witchfire. Septiembre, el 20 de septiembre. Ah, pues no queda todo. El Bulletstorm. Hostia, pues el Bulletstorm es tocho, en verdad. Creo que es una mierda. A mí me mola, tío. Este está bueno. Ya, pensaba que habíamos dejado ya los VR en PlayStation, pero yo creo que no. Este creo que incluso ya lo hemos visto alguna vez. El Bloodsport que es el Don Ecotamos. Michael B. Jordan, no conozco. Vanishing of Ethan Carter, no conozco tampoco. Crossfire, Sierra Squad, Take Fight to VR. Me suena que este ya lo habían anunciado en algún lado.
la verdad, pero bueno. ¡Ah! ¡Qué guapo esto, tío! Es que no tiene sentido. En plan, que el Kifli tenga una conferencia, tío... No tiene sentido, hermano. Se la tiene que pagar, ese es el problema. Ya la anunciaron justo... Bueno, anunciaron hace tiempo, pero enseñaron ayer en lo de Tribeca también. Hacen Remnant from the SSG. En The Play enseñaron el VR este. Es que me sonaba haberlo visto por lo mismo, sí que era en The Play. El Crossfire. ¿A vosotros habéis jugado al Remnant 1? A mí me moló mucho, tío. Yo le tengo ganas a este. Pero a mucha gente dice que está sin más. Es que es el problema. Los Souls-like que no son Dark Souls. ¿Verdad? Claro, lo enseñaron también ayer en el Guerrilla. Pero no es el mismo trailer, ¿no? Claro, es verdad que partito Mazinger, tío. Cualquier cosa medianamente panorámica ya. Pero si es jugando al Dark Souls en 4 tercios. Vaya bicho más feo, tío. A mí este me mola, tío, verdad. También te digo, viéndolo me parece que está... No sé. Es que no parece que hayan cambiado mucho, ¿no? Los escenarios sí que son mucho más locos. Es verdad que en el primero eran mucho más simples, ¿no? Más rollo un desierto, unas plantitas por ahí, una ciudad en ruinas. Parece como que se ha metido un fumadón en el espacio durísimo, ¿eh? Yo este le tengo ganas, en verdad. Remnant 2 me apetece. He conseguido un drop. Nah, qué locura. ¿Drop de qué? All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty season. Wow! The new season of Fortnite. As we go through today's reveals, use the hashtag me sorprende que nadie echa la TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. La nueva temporada del Fortnite. Wow! A free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Mucho style of game. Nah. Mira, ¿cuánto tiempo vamos? En plan, pregunta seria. ¿Hasta cuándo van a dejar de hacer Green Hills en los putos Sonics, tío? Que tiene sentido, ¿no? Que es donde vive y tal, bro. Vuelve Monchito. Está guay, ¿no? Se ve muy bonito, ¿no? Yo supongo que será la peña que hizo los ports estos. Dando la polla, se ve guapo. Míralo. Sinceramente prefiero mil veces que hagan esto a que hagan juegos en 3 dimensiones de Sonic, tío. Aunque el Frontiers tengo entendido que no sale mal del todo. ¡Pero! Hermano, no está nada mal, ¿no? Porque este es que no he jugado a Sonic, pero entiendo que este es nuevo, ¿no? Sonic Superstars. Ojo. Otoño 2023. Este juego ya existía, ¿no? Superstars. ¿Puede ser que existiese ya? ¿O no? This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. Me suena el logo, pero no. Just have a new peak for current players, but no also conozco. for those awaiting the game's No, release. se veía increíble, la verdad, sinceramente. Take a look. Hijo de...
No quiero verlo. Demasiado taco. Bueno, si es el nuevo, sí. Pero es el Honkai, ¿verdad? Tío, esta peña estaba haciendo un juego que tenía una pinta de la hostia, pero este no es, ¿no? No existía, ¿no? Veis de todos los clásicos, pero eso no se había hecho ya. Tío, no sé si es el nuevo, en plan... ¿Qué es este? Este no es el Honkai Rail Stars, ¿no? Había uno que iban a sacar que era RR no sé qué o algo así, que tenía toda la buena pinta. Que se iba a ser de acción. En principio, pero... ¿Es este? Never mind, I miscalculated. Pero sí que todos parecen lo mismo. Nah, este es el Honkai, tío. La concha de la lora, tío. Time for a buzz. Extra speed, too slow. Pero si es que no es ni anuncio de nada nuevo, si es lo mismo, es el juego que ya existe. Inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game. Lies of P. At NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Viene en Game Well, Pass. if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Nah, se viene. Fechita de salida de las mentiras de P, ¿eh? Literalmente Pinocho, estafador y la P. ¿Tienes reservado mi cara? Míralo. Este hay un gameplay en IGN de 20 minutos, chaval, si lo queréis ver. Yo solo pido que el boss final sea Gepetto, tío. Tiene buena pinta, tío. A ver, la lleva teniendo siempre. A mí lo que siempre me ha preocupado es cómo se siente jugarlo. Y es lo que... A ver, ojalá metan una demo. Dependerá de lo confiado que están. Pero bueno, yo he visto el gameplay y no tenía mala pinta. ¡Míralo! Con el paraguas. Full parry, ¿eh? No hiteable. A ver, fechita de salida. Finales de año, ¿no? Ok. 19 de septiembre. Y viene con el traje de Pinocho, tío. Ojalá, que sí. En plan, por el primer juego que es Souls-like, pero no es una mierda. Bueno, gente, a jugar a la demo del este. Demo ahora, ¿eh? Now it's time for the visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the Budokai Tenkaichi Engine 5. Here we go. ¿Qué ha dicho? Perdón, lo he tapado y no sé qué ha dicho. ¿Está en Steam o es en PlayStation? Journey 2. Es un Digimon. Akira Toriyama, este es el de Dragon Ball.
la bola de drag. Es que sí que es verdad que visualmente es Dragon Ball a muerte. Pero es verdad que parecía muy Dragon Ball también. Pero va de putiasos, ¿eh? Y de sigilo y de muchas cosas. Sandland. Nah. Reotaku habla en japonés. Está guay, ¿no? Stay tuned. Bueno. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't Es que el estilo de Mex es full los coches de Dragon Ball. And we're excited to see more of it soon. Independent games. Ahora, las letras también, es que es impresionante, tío. The industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible game reveals. Bueno, pero el mapa se supone que es para que te vayas cargando enemigos con tu mecha robótico gigante. Later this month as part of Summer Game Fest. Lo que no he entendido muy bien de qué es exactamente, porque parecía como muchos géneros de juego. Let's see how many you can figure out in this little. Ya, la verdad que siendo un desierto, lo lógico sería que no hubiese muchas cosas. Bueno. ¿Cómo? ¿El 24 de junio qué? ¿Es Annapurna? ¿Va a tener un showcase Annapurna? No me digas. Mira, este es el de los creadores del Sayonara, tú. Qué guapo. Annapurna Interactive Showcase, el 29 de junio. Tiene un pintón que flipa, yo le tengo mucha ganas. Me lo descubrí el otro día que existía y me mola mucho. Hostias, Kifli, cabrón. Pero ¿por qué me metes esto aquí? Me suda la polla basto, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto, Kifli, tío? Un MMORPG. Me da absolutamente igual. De Amazon Games, tío. Pero Amazon, ¿qué pasa? ¿Que solo hace MMORPGs o qué? ¿Pero no hacen otro tipo de juegos esta gente? Bueno, es de Annapurna, yo se lo permito. Ya. Supongo que habrán pagado una pasta los de Amazon para estar aquí, pero... Es que son todos iguales también. Ah, que no hay ningún MMO de la prehistoria, tío. Todos son de fantasía medieval, macho. No se puede hacer cosas. Luego, por ejemplo, se pillan los MMOs que triunfan en otros países, porque los Stars también lo pillaron ellos, pero estaba en Corea que flipabas. Vale, mal, pero eso no es un MMORPG y además es una mierda de juego. The storm is coming. Grande, Yago. Mira, por lo menos el Kifli gana dinero y yo también. Como duran 5 días, pues pueden hacer más. Eso es verdad. Grande, Yago. Muchas gracias, Pulazo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo 33? ¿Cómo 33? Nah. Tío sabe cosas, ¿eh? Debes haber aprovechado el mes 33 para escribir algo de nano, tío. Ya que te llamas nanosexo en el LOL. Muchas gracias, Yago, tío, por la suma. Gracias. ¿Me repites ese numerín? Este tío sabe cosas, ¿eh? Este tío sabe cosas. No hay Lonso. ¿No hay Lonso? No hay Lonso. ¿Quién es Lonso? Players Wanted. Que no tienen ni peña para jugar su meme. Bueno, lo he salvado acordándome yo lo de 33. Muchas gracias, Yago, de la muy agradecido. ¿Cómo va todo, tío? ¿Cómo estás?
hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Buena pregunta. Supongo que uno para comunicarse con el equipo y otro para hablar, ¿no? ¿Qué ocultas? ¿Qué nos quiere decir? Uno para hablar. Uno tiene línea directa con Kojima, te imagino. Tiene un micrófono que es literalmente línea directa con Kojima. No conjunto emotes, no. Le llevan su Lonso. Pues no lo he puesto. Bueno, han inventado el chivalry en tercera persona, ¿no? Ya está caro, ¿eh? ¿Lo he metido o no lo he metido? La que no me he enterado. Puede ser, ¿eh? Que fuese un intercambio de favores, lo de Amazon. Ay, supongo que les habrá cobrado, tío, una pasta gansa, ¿verdad? No me estoy enterando si es multijugador o rollo... o cooperativo. La verdad. En plan, los que están matando a un golpe... Me parece que tienen nombres, ¿no? Pero es que parecen todos un Johnny cualquiera, ¿no? Están muriendo todos de una hostia. Sí, es verdad que es canción muy de mundiales del League of Legends, ¿eh? Warhaven. Pues muy bien. Parece multijugador, ¿no? Hey, this is not... Pero ¿cuántos juegos de esto van a salir, tío? No tengo amigos, tío. No me enseñan más de estas cosas. Este, de hecho, se anunció el año pasado, tío. Es que se anuncian todo el rato los mismos juegos porque es que no salen, macho. Sí es verdad que es juego de furros, ¿eh? Y sí es verdad que había un Seidak. Sí es verdad que hay patos. Tío, pero si es que nunca salen, tío. Se había visto el año pasado literalmente este juego. Pilgrims, summer is coming, and with it a lot of cool stuff will... Pero ¿cómo le siguen dejando a la gente de Dying Light seguir haciendo cosas en el juego, tío? Si ha sido un fracaso económico, Techland. ¡Abandónalo! Rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never... ¿Tú crees que costará pasta lo del Pummer Party ese raro? Very soon you will get... Vamos, que es PvP y los Johnnies esos que han muerto. Supongo que habrá NPCs. Mira, se me ha petado el directo, pero sinceramente, ni tan mal. Esta... Ah, este es el del Crash, ¿no? Oh, sí, es el del Crash, porque ha salido Crash. Este creo que también se había anunciado ya. Ha crasheado. Es un meme. ¿Lo ha hecho a propósito? Hostia, dime que lo ha hecho a propósito, por favor. Crash Team Rumble. Pero este no es el Crash Party que quería todo el mundo. Este es uno... Este creo que era uno nuevo, un concepto nuevo. Porque el que quiere todo el mundo es el de los minijuegos. Este es rollo como un multijugador 3 contra 3, ¿no? Mira, el AMF salía ahí. Oh, joder, voy a mandar mi pantalla HP a la mierda, tío. Me tengo que comprar una Samsung Gear. My goodness, para poder jugar a los verdaderos videojuegos. El Crash Bass, ese es el que quiere todo el mundo, ¿no? Pero ese rollo más minijuegos de rollo Mario Party, ¿no? Un Fortnite Crash. No sé muy bien cómo se jugará el Crash ese. El Crash Rumble. Que parecía rollo más partidas 3 contra 3 de acción y tal. Now it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last tío, es que se lo cree mucho el Kifli, tío. En plan, puede tener el anuncio más pocho del MMORPG más pocho habido de la historia que te lo va a vender como si fuese el nuevo Dark Souls, tío. No tiene ningún puto sentido, macho. Que es tocho el Alan Wake, no digo yo que no, la verdad. Bastante tocho. Looking dapper as always. Sí, todos los juegos se lo cree mucho, tío. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the game, or Alan Wake 2 at the game, pues este es 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited. Se decía y se rumoreaba un remake de los dos primeros Max Payne, ¿no? Since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah.
Alan Wake 2 is Remedy's first. No, hombre, si yo no dudo que el Ghibli sea un gamer de old school, pero es un gilipollas también. Es un gamer old school y es un gilipollas. Es una mala combinación. Own separate terrifying journeys through two different worlds. Ya, a mí me apetecería. Yo jugué mucho al 3, al Max Payne 3. Los dos primeros, la que sinceramente a día de hoy me da un poco de pereza. Pero eso entiendo que ya va más por parte nuestra, ¿no? Lo de los Max Payne. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. Solo tiene ojos para She's sort of living a narrative. Tengo que probarlo, el Alan Wake, la verdad que nunca lo juego. Pero no sé, si es así rollo Control, puede estar guay, ¿no? So, yes, we have Alan Wake. Yo, que me den las exclusividades, sí, pues sí, yo encantado, tío. Mira, me habla Microsoft. Le anuncio 20 juegos aquí de puta madre, tío. En plan, sin moverme de mi casa, sin meter ningún anuncio de mierda. Y te los anuncio de puta madre, tío. O sea, Ghibli, tío, porque tiene pasta. Tiene unos padres ricos. Okay. So how and they're somehow linked in some way, right? Y luego del mundo, claro. Él ha dicho que va a enseñar cosas que no deberían enseñarse en directo. No sé si se refería a lo de Mortal Kombat o que luego se va a desnudar. Habrá que seguir. Stay tuned to know about. Pages of a horror story, maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true. Es feo. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in ¿Quién, el Doritos o el chaval este? But Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. ¿Cómo llega a echar? Sí, tiene mucho aire rollo de cara rasgada, ¿no? Rollo definido, tal, pero no sé. Sí es verdad que no es. Sí es verdad que. No, estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora que me fijo más, sí que es verdad que tiene una cara un poco rara. Me lo dice a mí. Joder, te pongo un pipoja. Es que también no soy yo la mejor persona para hablar de caras, eso es verdad, pero es verdad que tiene una cara extraña. Una máscara. Sí que es extraña, ¿no? Yo creo que los hoyuelos estos que tiene aquí, ¿no? Sobre todo. Que los tiene muy marcados, ¿no? Sí, como si llevase mucho voto. Alan Wake in the dark place, as he's trying to find his way out. Ah, no me acuerdo. You can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play. Me flipa, y tenéis razón, que lo había dicho creo que antes Ever, que no mira a la cámara. Se lo está contando al Ghibli, tío. Nosotros estamos aquí como quien se para en la calle y empieza a mirar a dos personas ahí hablando. Telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that. Se lo está contando al Ghibli. Es el peor exposure que he visto nunca. I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see Están hablando de vainas que puedes hacer en el Alan Wake, como que tienen muchos portales para ir al más allá. Y, bueno, from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So as the gameplay. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And oh my God! Outside Pride Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Ya, sí, verdad que. Bueno, me gusta, sinceramente, HUD simple pero funcional. Me gusta mucho. Muy gruesas las líneas, también te digo, pero bueno. Sí, es verdad, ¿no? Según tengo entendido, en plan, el primero no podías manejar a los personajes. Esto es una novedad, ¿no? Que vas a ir con dos personajes, ¿no? Se enseñó en el 3 también. Estaba el Alan Wake, que supongo que estudiará lo paranormal, y luego esta chavala que es del FBI, que se ha visto inmiscuida en esta aventura supernatural que no tiene nada que ver con su día a día.
Mira, no se ha parado nadie tanto jugando en su puta vida, tío. Madre, qué susto por hablar. Ah, es débil a la linterna. Vale, vale. ¡Ojo! Botón de esquiva, ¿eh? No he jugado nunca al 1, la verdad que no. Lo tengo pendiente. Ni al 1 ni al American Nightmare. Y es verdad que es el ciervo, ¿no? El Navugay. Está bastante mamado el ciervo este que sale. La verdad. El Deadly Premonition tampoco, nunca el Deadly Premonition. Ojeta. Escopetilla. Ah, bueno, pues nada. Un corazón tatuado. Recupera todos los que han anunciado las conferencias. Bueno, increíble el gameplay, la verdad. Han metido 2 tiros y se acabó. Grande culo. Esto creo que está también el año pasado, ¿eh? Hostia, pues esto es finísimo, ¿eh? Necesito tu hate del Deadly Premonition. Me lo apunto. You got Deadly Premonition. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Joder, tío. Es que son todos juegos que ya se han anunciado. Es dar la vuelta sobre el mismo trailer una y otra vez, tío. ¿Cómo puede ser posible? Pero es que ya se había anunciado. El rollo del Vermintide, ¿no? ¿Este o qué? Ah, lo mismo, no. Ah, no, me he equivocado. Este no sabía. No sé si sabía. Pensaba que era el otro. Primera nota del evento. El Prince of Persia está guapo, la verdad. No sé, yo pondría un 4. No, está guapo el Warhammer, no digo que no. Pensaba que era, en plan, si lo que no me meto es con el Warhammer. Yo pensaba que era, me meto con que pensaba que lo había visto. Este, sí, creo que es el que jugó hace tiempo. Estaba guapo, ¿verdad? Lo que no sabe, no sé si la segunda parte se sabía ya, la verdad. Ya, la mítica, ¿no? De Samus Aran, ¿no? Que llegas a un planeta, es terminar todo bicho que se mueve y pues lo pintan todo como de puta madre. Yo lo que no entiendo del todo es por qué llevas una armadura de la hostia para protegerte y en cambio la cabeza, que seguramente es el lugar más frágil, va todo el mundo sin casco, tío. Mira, chaval, que edición coleccionista, Dios. Qué barbaridad. Para el Belén. Porque mola, ya son. A ver, eran todos muy. Tenían todos buen cortesito, tal, entonces entiendo que puedo fardarme. Brave at Night presents. ¿Es un juego de ser un rey? Literalmente, Fascismo Simulator. Está guapo, ¿eh? Lo que no sé es, en plan, parecía que era mucho de decisiones rollo Paper Please, ¿no?
Yes, your grace. No tiene mala pinta, ¿no? Pero no sé cuál es eso, visto lo de la toma de decisiones tal, cuando te piden los plebillos cosas, pero no sé si luego tendrás otro tipo. Un poco como el Reigns, pero el Reigns es como de cartas, ¿no? Más que eso. And yes, horror master John Carpenter. It's a Ya, brand eso es new verdad. world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. No tiene mala pinta. Tío, pero Focus Entertainment, ¿cuántos juegos publican? Han salido como 3 seguidos que han publicado ahí. A mí me moló mucho el Ring, la verdad. Me moló el primero, luego el resto de versiones. Pues, mira, este va a ser el shooter-looter cooperativo pochillo. 100% confiado. Wow. On my mark. Bom, 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 bom. 5, 4. Y juego de zombies también, nah. 2 tachados de la lista, chaval. So through the heart, and you're to blame. You belong a bad name. Hostias, los FPS. Ah, toma por culo. Bueno, evitable, ¿no? Voy a pedir mi corazón. Hostias, tío. Mira, si le está costando triunfar al Back 4 Blood, que es la hostia, imagínate esto, tío. Hostias, tío. Me da pena, en verdad. Hay juegos, tío, que en verdad da pena. Dices, ha trabajado mucha gente en esto, la peña vive de ello. Y sabes que va a salir el juego y va a morir. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Hermano, pero ¿cuántas veces vas a enseñar el Baldur's Gate 3, tío? Si sale ya. Salía a principio, en plan, en septiembre o algo así, ¿no? Jueguito de Yago, tío. Goti, si no te digo que no, pero lo he visto ya 10 veces, tío. Es un juego de dar clic derecho. No necesito verlo más. 31 de agosto. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Que lleve 3 años en Early Access, tío, no significa que me lo tengas que seguir enseñando. Kifli, tío. Stop. Ya sé que va a salir. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Encima es un tráiler para enseñarte que hay un pavo que ha doblado un personaje. ¿Cómo? ¿Que han doblado un personaje? What do you say? Shall we be allies? Pero si es que no han enseñado nada además, tío. Han enseñado 3 partes del mundo y un pavo doblando un personaje, tío. Ya está, eso es todo lo que han enseñado. Pero no, para esto no me enseñan nada. Me ahorro la desemoción. ¡Oh! Este es el que salía en... ¡Oh! ¡Qué locura! ¿Cómo puede ser? Si esta persona estaba muerto. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. No sé quién es Critical. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2. Grande. Ahora sí que tengo emoción. Ahora que he visto la nueva película de Spider-Man, me apetece. Sáquenlo ya. Salía ya, ¿no? De hecho sale en octubre o algo así, ¿no? I know you guys are deep in development. First of all, Septiembre, looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? Espero que no enseñe otra vez el gameplay de 15 minutos, tío. Here it is. I mean,
has 2 on the box for a reason because No conozco Black, pero entiendo que si es así, la peña del rol se lo goza. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. Este el otro día se sobraron, era mucho gameplay. Era mucho gameplay. Y lo dijo, de hecho, creo que al día siguiente el Dani, y tenía mucha razón, que era... No, si es la primera vez que enseñas Spider-Man, tiene sentido porque se enseñas muas cosas, pero siendo exactamente el mismo juego, tío, te lo puedes ahorrar. Pero bueno. Hostia, ¿te imaginas que el anuncio tocho del Ghibli era esto otra vez? Pero ¿por qué hablan entre ellos? Hablad conmigo. También soy majo. Marvel characters that live in New York City. So Peter, Miles. Tengo curiosidad por saber si va a ser en rollo que vas a poder ir. En plan, en cada momento que quieras, puedes cambiar de un Spider-Man a otro. Entiendo que en misiones no, serán en momentos en concreto. Pero rollo cuando. ¡Ole, el Venom! Entiendo que cuando vas por ahí en la ciudad y tal, será rollo GTA V que puedes cambiar entre uno y otro. Está mal, Venom, ¿eh? No sé si el día de bíceps no se lo saltó, el cabrón. It is not Eddie Brock. Our goal was to tell a original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Eso demo. Grande. Bueno, si puedo lo juego lo mismo en Steam. Es que no sé si sale en Steam también. How the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Nice. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote. Demo gratuito. Me lo estoy descargando ya, O sea, que voy a jugar después de la conferencia esta. Bueno, son 32 minutos. Lo mismo no me lo descargo ahora, Luego me lo descargo. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobat. Pues sí que van a enseñar al final el gameplay que enseñaron el otro día, Parecía mentira, pero al final sí que lo hacen. Me voy a quitar los sudadero muerto mientras enseñan el mismo gameplay del otro día. How Peter talks. So it's not just what happens in gameplay; it's what happens how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of. I mean, va a ser la misma que no te motives. Sí, en PC sí que está donde en Steam está. Lo mismo la descargo la Play y lo juego por mi cuenta. Really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building. Tío, sí que van a enseñar el mismo gameplay, es impresionante. At the PlayStation event, it said at the end fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Dios, le van a traer una exclusiva al Kifli, tío, lo único que quiere. ...20 de octubre. ¿No se sabía la fecha? Yo pensaba que sí, tío. October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. 20 de octubre. Awesome. Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. También te digo, que se pongan a hacer ya el Ratchet & Clank, tío. Ya ha salido el Spider-Man. El Wolverine... No me importa nada. All right. Hacer el Ratchet & Clank. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. And este es el Pal World, el de los Pokémon explotados. Me parto la polla, tío. Korea's Joseon Dynasty and some huge bosses too. Es impresionante lo lejos que ha llegado el meme, Porque es el Pokémon con ametralladoras y tal. Este está increíble. Es que Sony, tío, es lamentable. En plan, le pasa a todo el mundo por la derecha, tío. En plan, imagínate que para Sony es más importante la conferencia del Ghibli que la de Sony, tío. Tío, es impresionante cómo esto, lo vi un día en Twitter, full memético, que la peña lo había descubierto y ahora se ha convertido en un juego digno de enseñar en el Summer Game Fest y de momento seguramente sea el mejor que hayan enseñado, Pues este sale al principio del año que viene, creo, o algo así. Bueno, este hay que jugarlo de una, tío. Que había literalmente fábricas donde estaban explotados los Pokémon, tío. Bueno, eso es un Gardevoir, no me jodas. Y esto es un Latias, tío. Vamos a ver.
Gente, la línea fina del copyright, por favor. January 2024, mira. Sigue desarrollándose, sí. Y al chaval que estaba haciendo el Pokémon shooter en primera persona le han dicho no. Al que ha hecho literalmente a Gardevoir esto de una burla. Este no es el del otro día de Play, ¿no? Coño, el Ganon. ¿Qué es esto? Que por hacer la botella ni me doy cuenta. Yo el Palworld lo quiero jugar, eso seguro. Neo 5. Land of the Morning Light. ¿Cómo? Pero esto porque estaba siendo un anuncio de la polla. Se ha ido la mierda de 3 segundos. ¿Cómo que Black Desert Online? Joder, qué decepción, ¿no? Digo, qué guapo, tío. Tiene buena pinta, ¿no? Este, bueno, pues si Tolkien se dedicase a hacer el Minecraft, ¿no? ¿Ha dicho Moria? Ese es del Señor de los Anillos, de verdad. Ah, me lo había hecho de coña, ¿eh? Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. ¿De Lord of the Rings les retorno a Moria? Pero, ¿por qué? En plan, ¿qué ha pasado? Últimamente, ¿qué ha pasado? Que se han perdido los derechos del Señor de los Anillos y ahora cualquiera puede hacer un juego, ¿no? En plan, Tolkien, como ya la roscó hace tiempo, ahora cualquiera puede hacer lo que quiera con el Señor de los Anillos. Es decir, si yo mañana quiero hacer un juego de fútbol de orcos, lo puedo hacer. Basado en Señor de los Anillos. Yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuánto, pero a mí dame dinero. Entonces el de Gollum es una cosa, ¿eh? Lo vi el otro día, un vídeo recopilando un poco fallitos y qué locura. Un juego de móvil, ha dicho. Bueno, la peña que jugó fan del Final Fantasy VII practicándose ahora mismo el Harakiri en pleno directo. Ah, este creo que ya se sabía, ¿no? Que era el Final Fantasy VII, pero chibi, ¿no? En móvil. Y esto iba a ser rollo... Iba a ser gratis, pero tenías como un micropago, puede ser. Me suena que sí que se sabía esto ya. Míralo, chaval. Menú de literalmente Black Desert. ¿Cómo se llama el juego este de que todo el mundo anunciaba, tío? Menú del... El Rise of Legends. Joder, siempre me salvo de todos. Menú del Rise of Legends, Pero este creo que a nivel de historia iba a ser fiel. Es que no sé, no juego al Final Fantasy. El Ever Crisis. Pre-register begins now. Close beta 28 de junio. Sí, han anunciado para Odyssey 2. Es un... No es un MMO. Es un rollo Diablo. Es un RPG de acción, creo que se llama. Un RPG. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GAMEFEST. Me suda la pinga, Doritos. Son las 10 de la noche. No me voy a pedir un Taco Bell. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA.
Banishers, Ghosts of New Yo una vez me enganché al Rey Salveñas, pero lo bueno es que lo dejé. Pero era que hubo una semanita y tal que le eché buenos días. Life to the living, death to the dead. Ah. Este también me suena que se anunciase el año pasado. Del Dondo. Estos son los de Life is Strange. Suffering for those who live. We bring closure to those who don't. Lo bueno del Rey Solés es que tiene el autoataque, entonces te tira. Lo dejas ahí abierto ya, que no sé cómo quiero. Mira, el problema que tengo con Dondo haciendo un juego de acción es que existe el Remember Me, que creo que era bastante malo. Que ese era rollo de decisiones, pero de acción también, ¿no? Entonces, me da un poco de cosa, pero no pinta mal de todo, ¿no? Death to the dead. Do we kill? To be together again. No pinta mal, ¿no? El Remember, yo tenía entendido que sin más. Pero no lo juego. Como la mayoría de cosas de las que hablo, no juego. No sé hasta qué punto se puede tomar mi opinión como algo importante, pero... El Vampire, no me acuerdo. Sé que es Life is Strange, Remember Me y este, pero no me acuerdo más. Vanishers, pues no me parece mal de todo. ¡Grande, Jesus! Payaso sí que soy, ¿eh? Este es el Yakuza. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el Elden? Muchas gracias por la redecita, gente. Bienvenida. Estamos viendo aquí lo del Kipling. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue el Elden? ¿Este es un nuevo Yakuza? Pero oye, eso es cabrón, tío. Si es el primer día, ¿no? Grande, Jesus, tío. Enhorabuena a jugar, ni tan mal. Coño. De momento bien, entonces, las Incarnations. No sé qué Yakuza es el 7, ¿no? ¿O sí? Joder, pues nada mal igualmente. Joder, el P8 está muy bien. Pues enhorabuena, de verdad, ¿eh? Joder, pues ni tan mal. Nada mal, ¿eh? Se llamaba Jin o algo así, ¿no? Ah, pues no se llamaba Jin. Like a dragon guiding the man who erased his name. ¿Qué? Hola, Johnny. Good morning. John Yakuza se llama. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Ese título era que era el Yakuza, ¿no? Stand. Adjusting morning wake up. Good morning, just stand. Base to capsule 12, come in. De momento... sí, un par de cosillas, tal. Pero lo más importante... un Metroidvania del Prince of Persia. Es yo creo que lo más tocho. Ahora el resto de momento bastante sin más. Gaiden es historia alternativa. Ah, no sabía. En el Like a Dragon sé que es el del... ese sí que... En plan, el Yakuza Like a Dragon así ese es alternativo. Pero este... Parecían los personajes de la saga principal, ¿no? Porque el chaval del parche... Ese creo que es prota, ¿no? También, coprotagonista. Someone there? This doesn't make sense. Someone else down here. No. Ah, que también sacan yakuzas como churros, porque el Like Aisin salió hace no demasiado, ¿eh? Historia alternativa. Ah, vale. Under the Waves. Exploración submarina, ¿no? Puede estar bien, en plan, todo lo que es exploración y tal. Un poco tirando a Outer Wilds. Sí, salió ya hace... No hace mucho, ¿no? Creo que hace un par de meses.
of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone. Pero ¿cómo puede ser que me sude tanto la polla esto? And an abandoned zoo. Yep. It's all En un zoo abandonado voy a poder jugar al Warzone. Oh my god. Oh my god. Según tengo entendido, el Warzone 2 es pochísimo, la verdad. Por lo que he escuchado ahí de la peña que juega mucho al Call of Duty, dicen que están súper descontentos con el nuevo Call of Duty. Lo que queríamos, al fin. Es que además está tan bien hecho el trailer que no me estoy enterando de nada de lo que está sucediendo, porque como cada 3 segundos hay un graffiti en todo el medio de la pantalla. Música del Valorant. El Hop, el Happy Hop salía. Joder, tío. ¿Por qué? The Boys. Ah, encima con colaboraciones. Me da igual, tío. Si es que no sé por qué se piensan que me puedo emocionar con esto. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game. ¿Cómo 911? Porsche for a limited edition run. ¿Cómo 911? Consoles inspired by 6 ¿Qué dijo el Joff? cars. And I'm thrilled to debut the first design here today. ¿Es el numerín? The Porsche 960 Nah. that's racing this Este tío weekend. sabe cosas, The 100th running of the 24 hours of Le Mans. Let's take a look. ¿Pero qué me estás contando? El Jumpe, Bloodborne PC, el Kifli, Hold My Beer, It's Porsche National Day. Pues nada. Here it is. Sinceramente, vaya mierdón de consola, ¿no? Que ni siquiera, aunque quisiera comprar este mierdón, no lo puedo ni comprar. Tiene la bandera de España en todo el medio, ¿eh? Special consoles. All right. Next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now demasiado cursi esta para mí. players too. Let's take a look at Fae Farm. Está guapo, en verdad, ¿eh? En verdad me motiva, no está tan guapo. Days pass so quickly. Jueguito de granjitas, lo dijiste, pero no lo apunté, ¿no? Mejor que I think we found a way to get cozy Ya. and settle in. But there's something more. I've been itching. Tío, hay géneros de videojuegos que se estancan muy fuertemente en un estilo de juego. Porque esto es literalmente... A ver, está guapo la exploración, pero es literalmente lo que es la gestión de la granja, es literalmente el Animal Crossing. A mí no me jodas. What do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Bueno, no sé. Si molan las granjas. We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Qué locura, Kifli, ¿cómo lo hiciste? Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards. Me sorprende. No daba un duro por el Marvel Snap cuando salió. Y, sinceramente, chapó. Me arrepiento, en plan, me arrepiento de todo pensamiento que pueda tener sobre el fracaso del juego porque es un éxito de cojones. Some new game modes, yeah.
Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce. Al Animal Crossing. Sí, es verdad que el Animal Crossing está pocho. We have a new game mode coming next week. A ver si sigo jugando Animal Crossing. El Animal Crossing no, el Stardew Valley. Experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. Sí que es verdad que es muy alto, You're made for YouTube. All right. Well, we Y eso, el Kifli creo que también es bastante alto. Imagínate. Oh, yeah. So, listen. I am incredible. Mira, lo único que puedo achacar al Marvel Snap es qué puto móvil tienes que tener para poder jugar al Marvel Snap, que es un juego de cartas, tío. En plan, tengo un Xiaomi, tío, y no me va. En plan, lo tengo que jugar en Steam si quiero jugarlo, tío. ¿Me lo puedo explicar? ¿Por qué pide tanto? Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Porque estos han fumado un porro, tío, han metido el juego directamente, el mismo que existe en el PC. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. A mí me va, pero me va muy mal. En plan, no podía pasar el tutorial, se me bugueaba. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. Son chistes del Marvel Snap, no lo entiendo. Location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay. Pero creo que aunque lo entendiese no sería muy gracioso esto, la verdad. My hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players will play 4, 5, or 6 monsters. Sinceramente no, pero bueno, si a ti te apetece. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. No, respeto a tope, pero no me apetece tocarle el moflete al señor este. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascend. Es un modo de juego, lo de las vacas. Look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side. Nueva temporada del Fortnite. Maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. De momento no hay vacas. De momento. Arthur, I have sacrificed everything. El del Snap, no me acuerdo, lo han dicho antes, la verdad. Lo han escrito antes y se me ha perdido el pollo, lo siento. Fight with honor. Vanquish the wicked. You may prove worthy. Un RPG para móviles. Qué locura. Tengo que dejar de hacer esa cara porque me duele la mandíbula. El rey Arturo, tío. Y está pegándose con un dragón de 2 cabezas, tío. El nombre del rey Arturo se usa con mucha ligereza, también te digo. Este me dieron una beta. Me acuerdo. Pedí la beta porque me hizo medio gracia, creo. Y lo quería jugar en directo. Y nada más meterme pone un mensaje de: esto no lo puedes streamear. Bueno, pues hasta ahí todo lo que he probado de este juego, la verdad. No tenía tampoco demasiado buena pinta. Como un MMORPG más kawaii que otra cosa. Pero tengo la beta por aquí, de hecho. La tengo instalada todavía. This world needs champions. No sé, muy genérico, ¿no? Le quería probar, aunque sea, pero bueno. Lo mismo algún día. Pero mi pregunta es, ¿por qué no paro de ver los mismos anuncios, tío? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué digo esto justo antes de ver un anuncio del Fortnite, tío? Probé el otro día lo de los mapas del modo del Unreal. Qué locura, tío. Hay cada cosa hecha que está increíble, ¿eh? Eso chapó, te lo juro. Hay cada cosa que está increíble.
Jugablemente no muy enriquecedoras, también os voy a decir, porque el mapa del dragón era caminar para adelante. Pero lo del Unreal 8 está guapo. Steve, seriously, you don't stand a chance. Bueno. Juego un poco. 2004 y me ha salido una publicidad en YouTube de juego de navecitas. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Qué gracioso. No digo yo que no, pero la verdad es que son juegos rollo de navegador de hace 20 años. Tío. Stardate 43152.4. Está todo chulo, Unreal, Cautiously entering hostile territory. Quiero ver qué hacen con lo del motor este para el Fortnite. Claro, pues entiendo que es lo de siempre. Si lo dejas en mano a la peña, seguro que hacen locuras. Seguro que hacen un montón de mierdas también por otro lado, pero va a acabar habiendo una cantidad de mapas que son una demencia, seguro. Por una vez. Star Trek Infinite. Al fin. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Twisted Metal, ¿se sabía algo de lo que sea esto de Twisted Metal? Swung a little wide there. Well, aren't we? Sí que está. Me? I'm more of a... Ah, esto es una serie, vale. I'm guessing you don't fight much outside of your car now. ¿Twisted Metal no era un juego de coches? Como una especie de derby de demolición de coches. ¿Van a hacer una serie de eso? Any chance we get this back in the cars? Pues mira, aquí tienes tu juventud representada. Kill music. She had dumped like a truck. That's like what? All night long. Ay, qué duro, Let me see that thong. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong. Do you love the silver-haired god? Ya. Don't lie to me. El mundo es muy justo. I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Yo tampoco. Amazing. Only on Peacock. ¿Qué coño es Peacock? Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? Tendría que haber puesto serie pocha que no va a ver nadie. Esa es la mítica, en verdad, del Kifli, ¿eh? From France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year. Pensaba que había dicho Among Us. Es Lisfungas. Goddess of Time. Canal de USA. Receive my Como que no lo voy a poder ver aquí, a no ser que tenga un nuevo pene, pero tampoco me pierdo más. and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Está curioso lo de esto. Lo de que te vas a ir pegando con muchas versiones tuyas. Claro, haces como... Parece que haces como un primer recorrido, luego reinicias y tienes una copia que hace ese recorrido y tú haces otra. Está guay, ¿no? I will become Legion and crush these demons.
Ojiteable. Lisfangia. I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP. Mira, por este no ha metido tanto hype, el cabrón, First-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS. Ever, con todo el amor del mundo, tío, a Electronic Arts. Estoy hasta la polla, tío. En plan, ¿cuántas putas veces lo voy a tener que ver, hermano? Main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Con todo el respeto del mundo, tío. Pero ¿cuántas veces lo voy a tener que ver? Me lo voy a saber entero. A cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, el Need for Speed, salía el Need for Speed este que tenía como los turbos, bueno, como el humo cartoon o algo así, ¿no? What can you tell us about this este no pinta mal del todo, pero que lo hemos visto en muchos sitios, tío. Becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's Eso es verdad, pero no sé si, en plan, lo mismo no va con la muerte. Yo creo que lo mismo es un botón de reset. Porque entiendo que los puzzles y tal habrá que matar a mucha gente. Becomes part of the A immortal. lo mismo sí que va con la muerte, Hostia, se me la a lo mismo que vas con un ejército de Avium, ti mismo. and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. No, más vídeos del Baldur's, no, por favor. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. De verdad, de momento, mi deducción de todo esto es no paro de ver los mismos juegos una y otra vez, tío. Yeah, so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. Un mecha en medio del océano es lo más badass que ha visto este señor en un videojuego nunca. Bueno, no ha jugado a Metal Gear Solid 4, cuando Ocelot y Solid Snake se estaban pegando encima de un arma nuclear a puñetazo limpio. Everyone that can fight already is. Hola Johnny, muchas gracias por el follow, muchas gracias. Sí, entiendo lo de los 20 años, pero sí, no te digo que no, pero no hace plan. Méteme una conferencia de 1 hora y media a los juegos que ya he visto de los ahorros. Es que sí me apetece mucho jugarlo, pero es que lo he visto ya tantas veces. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Sí. Es que lo que molaba antes es que como todo se juntaba en el E3, en un año, en un momento del año, te veías todo de golpe prácticamente. Era como cada 3 meses hay uno. Bloodborne 2, 20 minutos. Se viene. A mí este me llama un poco la atención, la verdad. No como para jugarlo de primeras. Lo mismo, lo mejor es esperarse un rato. Pero puede estar guay este. Got it. Gotta get to the control room. Joder, tío. El menos exagerado, Dale, Odaru, tío. Que descanses mucho, muchas gracias por pasarte. Y esperemos que sí. No confiaría mucho por lo que sea, pero esperemos que sí. Pero lo único que noto es que se mueve un poco raro el personaje, ¿no? Yo lo voy a llamar. No sé, es que a mí me mola lo de las magias y tal, creo que puede estar divertido. Bueno, el gameplay me recuerda un poco a una especie de Bioshock. Sí, Bioshock, claro, es que es Bioshock si le hiciera chozo. Lo que me estoy haciendo es un lío con el HUD, en plan, tiene muchas cosas, ¿no? I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you.
You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability No, son muy tochos. to manifest all three colors of A ver, por el número de cosas visuales, en plan, por número de partículas, colorines que estoy viendo, mínimo 5.000 euros te tienes que dejar en un We're only going to win this one together. Gráfica de 2080 de mínimos. Vale, está bien. Un poquito. Hostia, qué barbaridad. Bueno, pues a comprárselo en la Play. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and Me tomorrow, cago en tu puta madre. Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview Me ha salido del alma, the perdón. center of the island has collapsed. Una 2080 es súper. Hidden jungle with ancient qué duro, secrets ¿no? to discover. And of course, there's a Un whole new i7 battle pass lineup where you 9700. can unleash the power. Literalmente mi ordenador es el mínimo de este juego, tío. Hostia, qué barbaridad. Oh my god. Esto que es promo para la de Indiana Jones, ¿no? Y ahí hicieron una colabo, ¿no? Con Indiana Jones, esta gente. ¡Oh! ¿Dinosaurios? ¿Comedia? Sí que es verdad que parece muy azteca esto, ¿no? No puse por la vaina cyberpunk. No quiero, es que no quiero ni saber, no quiero ni saber. No, es que, de verdad. No, es que no sé ni qué estoy viendo, la verdad, sinceramente. Pero bueno. Yo solo digo que como no me puedo transformar en un coche en el Fortnite, no merece la pena, pero para nada. Se transforma, sí. Míralo, chaval, cómo corre, ¿eh? Con una chita ahí. Que los multiversos los será. Hola, el FCU, el Fortnite Cinematic Universe, es la polla. To see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters. Se viene The Witcher 1, storytelling. I want to thank them for this trailer. The Witcher 1. Most anticipated upcoming releases. Si ese Final Fantasy VI, dejo de ver esto ahora mismo. We're true. We're still here at the scene of this terrible disaster. El The Witcher 1, lo que había dicho Midgar. Sectors 0, 1, and 2. Spoiler, cabrón. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. No. Wow. Just look at it all. It's so Yo tengo que platinarla, que lo dejé al final justo. everything we've done to it. It's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? Hostia, es verdad, Optimus Prime haciendo un Kamehameha, no lo había pensado. Asking me this? This is gonna sound crazy, but Un chocobo. Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary.
Ojalá, Sí, pero salió la primera parte, esta es la segunda. Van a ser, creo que, una trilogía de partes. El remake del Final Fantasy VII. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Los dementores. Quiero jugar, tengo que jugar al original, tío. Para enterarme de lo que está cambiando exactamente, me tengo que jugar al original. Si me pongo algún día. Pero Aerys moría muy pronto en el juego, ¿o qué? En plan, Aerys debería de morir en esta parte, ¿no? ¿O qué? El calvo ese, por cierto, creo que también la palmaba en el anterior. Primer disco. ¿Pero primer disco de 3 o de 2 o de cuántos? Es que no sé qué es. De 3. Vale, que tendría que haber muerto ya, ¿no? Entonces. No, porque cuando escapas de Midgard, al principio ahí no pasó nada. Debería morir ahora, entonces. Entiéndase. ¿Esta chavala no se suponía que no era canon? No me entero de nada, tío. La del DLC, la chavala esta. No que no fuese canon, sino que no era parte de la historia principal, ¿no? No me entero de nada, te lo juro. Esto es un lío, esto de... You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Mira, hasta ahí llegué, chaval. En lo de los estos llegué. Me cago en mi vida. Early 2024. ¿En 2 discos? ¿Cómo que en 2 discos? ¿Cómo que? ¿Cómo? Discúlpeme. ¿Cómo que en 2 discos? ¿Qué significa eso? Thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Xbox and Bethesda Showcase on Hostia, no Sunday. me jodas. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates Se ha acabado ya. independent game culture with a number of new game Vaya reveals. cosa más lamentable. We'll see you this summer, later this summer, on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany. And again in Hostias, December, qué duro, when we come together here in Los ¿60 Angeles. por cada disco? No creo, ¿no? En plan, pero rollo que van a salir los dos a la vez. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Lo de los 2 discos no lo he entendido, de verdad. Del primer disco fiel al original. No, pero aparte que había salido hace años y que se sabía perfectamente que en algún momento de esto iban a enseñar esto porque ya se había enseñado que iba a salir esto. En plan, su gran bomba es un juego que se sabía ya, que se había anunciado ya. En plan, esto es lamentable, hermano. A mimir, a las 12 devolver, aunque se me ha quitado todas las ganas, tío. Es un juego del 97. Sí que es verdad, El peor evento del año. Hostia puta, tío, qué duro, en verdad, Hostia puta, qué duro, tío.